Cumplí 68 años el invierno pasado. No hubo pastel, ni velas, ni llamadas telefónicas que tuviera que correr a contestar. Nadie olvidó mi cumpleaños porque, para ser honesto, ya no quedaba nadie en el círculo de mi vida que lo recordara en primer lugar. Me desperté a la misma hora de siempre. Me preparé una sola taza de café instantáneo y me senté a la pequeña mesa de madera de la cocina. Me quedé allí mucho tiempo, simplemente escuchando el zumbido del refrigerador. Es curioso cómo, cuando estás verdaderamente solo, los sonidos de los electrodomésticos empiezan a sentirse como una conversación. Ese zumbido era lo único vivo que me hacía compañía. Quiero que entiendas algo antes de continuar. No soy un hombre trágico. Si me vieras en el supermercado, no sentirías lástima. No fui víctima de algún gran trauma cinematográfico. No fui aplastado por la pobreza, ni he pasado mi vida luchando contra una enfermedad visible. Tengo un rostro decente, una pensión estable, ropa limpia y modales educados. Durante 4 décadas, fui el hombre al que la gente describía como sólido e confiable, el tipo de persona con la que podías contar porque nunca causaba un escándalo. Era tranquilo, era reservado. Pero mientras estaba sentado allí en mi 68º cumpleaños, me di cuenta de que había sido demasiado reservado. Había sido tan silencioso que, efectivamente, me había borrado a mí mismo de la existencia con un susurro en sí. Pasaras a mi lado en la calle hoy, verías a un hombre que envejece con buena postura y el cabello gris pulcramente peinado. Ferris, a un hombre que parece tener su vida en orden. Nunca adivinarías que nunca he sido verdaderamente conocido por nadie, ni por mis padres, ni por mi hermana, ni por la mujer con la que casi me caso, y ciertamente no por el hombre que fue mi mejor amigo durante medio siglo. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de cómo, lenta, cuidadosa y muy educadamente, me borré de mi propia vida. Te cuento esto porque sospecho que algunos de ustedes están haciendo lo mismo ahora mismo, y lo llaman fortaleza. Low layman, pero yo lo estoy viendo desde la línea de meta, y puedo decirles que es solo una forma muy lenta de morir. Mientras el corazón aún late, no lo entendía. Entonces, pensaba que estaba construyendo una fortaleza. Pensaba que al mantener mis emociones bajo llave, me estaba protegiendo a mí mismo y a las personas que amaba. Pensaba que ser la roca significaba ser inamovible, imperturbable e inquebrantable. Pero una roca no crece. Una roca no siente el sol. Simplemente se queda ahí hasta que el clima la convierte en polvo. Si pudiera volver a esa casa en la calle Cherry, a cuando las tablas del suelo aún crujían bajo el peso de una familia completa, rompería algo solo para demostrar que podía hacerlo. Mi padre era un hombre disciplinado. No era un monstruo, simplemente era firme. Creía que las emociones eran una forma de indulgencia, como comer demasiada azúcar o quedarse en la cama después del amanecer. Éramos una familia respetable. En nuestra casa no gritábamos, no nos poníamos en evidencia y ciertamente no llorábamos frente a los demás, especialmente los hombres. Ese fue el momento en que algo se rompió silenciosamente dentro de nuestra familia, aunque ninguno de nosotros notó la fractura en ese momento. Mi primo Elliot había venido a vivir con nosotros después de que sus padres murieran en un accidente de coche. Tenía 6 años. Y el mundo acababa de ser arrancado debajo sus pies. Lo recuerdo llorando en medio de la noche. Un sonido agudo y delgado que cortaba el silencio del pasillo. Vi a mi padre pararse en la puerta de su habitación. No entró. No se sentó en el borde de la cama, ni le ofreció la mano. Simplemente se quedó allí en las sombras y dijo, contrólate. Elliot. Esa frase se alojó dentro de mis costillas como un mandamiento. Contrólate. Se convirtió en mi identidad, mi sistema operativo de por vida. Vi a Elliot crecer, y lo vi finalmente mudarse lo más lejos posible, a otro continente,
solo para escapar de ese silencio. Yo me convertí en el hijo perfecto. Me convertí en el hombre que nunca necesitaba nada, que nunca se quejaba, y que nunca dejaba que nadie viera lo que sucedía detrás de mis ojos. Y luego conocí a Thomas. Esto fue a mis 20 años, en una pequeña empresa de arquitectura cerca de los muelles. Thomas era todo lo que me habían entrenado para no ser. Se reía tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. Discutía con el jefe sobre ética de diseño, hasta que su cara se ponía roja. Abrazaba a la gente cuando la saludaba, incluso a mí, lo que solía ponerme rígido de incomodidad. Nuestro supervisor, un hombre llamado Caldwell, solía emparejarnos en cada proyecto. Nos dijo una vez Daniel, piensa en Thomas, vive juntos. Podrían construir algo que no se caigan. Thomas me arrastraba a tomar algo los viernes por la noche. Nos sentábamos en un bar donde el aire salado del puerto entraba por la puerta abierta. Hablaba del futuro como si fuera un trozo de arcilla que pudiera moldear con sus propias manos. Tenía esa forma de mirarte, como si fueras la persona más importante del mundo. Y durante mucho tiempo, dejé que él hablara por los dos. Yo era el que escuchaba. Yo era el amigo sólido, pero bajo ese exterior, estaba aterrorizado. Tenía miedo de que si hablaba, si realmente abría la boca y dejaba salir las cosas que sentía, todo el mundo vería que yo no era sólido en absoluto. Estaba vacío en Thomas, tenía una novia. Entonces, Elena era aguda, inteligente, y tenía esa forma de ver a través de mi cortesía. Una noche, los tres estábamos sentados en una mesa pequeña, y ella me miró por encima del borde de su copa. Dijo Daniel, sonríes como si estuvieras pidiendo perdón por hacerlo, de que tienes tanto. Mía, Thomas se rió y me dio una palmada en la espalda, pero me sentí como si alguien me hubiera desnudado en medio de la calle. Di una respuesta medida y educada. Dirigí la conversación de vuelta a los planos en los que estábamos trabajando. Elegí la seguridad. Siempre elegía la seguridad. Pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue darme cuenta, décadas demasiado tarde, de que Thomas estaba tratando de salvarme. Pasó 50 años tratando de sacarme de la habitación en la que me había encerrado, y yo simplemente seguí girando la llave, desde adentro, pensando que estaba manteniendo el mundo fuera, cuando en realidad solo me estaba asegurando de nunca poder salir. Pensaba que entendía el dolor en aquel entonces. Pensaba que el dolor era perder un trabajo o pinchar una rueda. Paola Lluvia. Me equivocaba. El verdadero dolor es darse cuenta de que has pasado 68 años siendo un fantasma en tu propia casa. Es la comprensión de que amaste a personas con la intensidad de 1000 soles, pero dejaste que murieran pensando que eras indiferente, porque eras demasiado disciplinado para decir las palabras. ¿Sabes lo que se siente al ser el padrino en una boda y dar un discurso que suena como un informe meteorológico? Yo sé. Estuve al lado de Thomas en el día más feliz de su vida y sentí por él un amor que ni siquiera podía expresar con palabras. Era mi hermano en todos los sentidos que importaban. Era la única persona que alguna vez me miró y no vio a un hombre sólido, sino a una persona que valía la pena conocer. Quería decirle eso. Quería decirle que él era la razón por la que no me rendí con la gente por completo. Pero en lugar de eso, hablé de compromisos, proyecciones y objetivos compartidos. Estuve sereno. Todos dijeron que fue un discurso muy digno. Thomas me abrazó después. Se acercó y me susurró: sé lo que quisiste decir, Dan, aunque no lo digas. Pero no lo sabía, no realmente. ¿Cómo podría saberlo? Nunca le di la oportunidad, y esa decisión me siguió durante años. Me siguió a mis 30, a mis 50, y me siguió todo el camino hasta el cementerio. Después de que Thomas y Elena se casaron, me convertí en un elemento permanente en sus vidas, una tercera silla en su mesa de los domingos.
Yo era el Daniel confiable, si necesitaban que los llevaran al aeropuerto a las 4 de la mañana. Allí estaba yo. Si había que arreglar un estante, o si sus impuestos necesitaban una segunda revisión, yo era a quien llamaban. Me sentía orgulloso de eso. Me decía a mí mismo que mi presencia era mi contribución, que mi fiabilidad era una forma de amor. No me daba cuenta entonces de que se puede estar presente sin llegar nunca de verdad. Cuando nació su hija, Sofía, la atmósfera cambió. Recuerdo la habitación del hospital, el olor a antiséptico y el calor abrumador de una nueva vida. Thomas se veía agotado pero radiante. Tomó ese pequeño bulto envuelto en mantas y lo puso directamente en mis brazos. «Ahora eres su tío, Dan», dijo, con la voz cargada de una emoción que yo no me permitía reflejar. «Vas a ayudarnos a mantenerla con los pies en la tierra». Al mirar el rostro de Sofía, sentí un aterrador brote de calidez en el pecho. Fue una sensación física, como si una puerta en mi corazón hubiera sido abierta de una patada. Quería decirle que la protegería con mi vida. Quería decirle a Elena que era la persona más fuerte que conocía. Pero la voz de mi padre, ese viejo fantasma, me susurró al oído: «Ann, contrólate, Ann». Así que ajusté mi agarre, miré a la bebé con una sonrisa educada y medida, y dije: «Ann tiene tu nariz». «Thomas, ¿se ve sana, Ann Elena?». Me miró entonces con ojos que buscaban los míos, tal vez buscando la alegría que sabía que debería estar allí. Yo había reemplazado la alegría por la observación. Había cambiado la conexión por la compostura. Pensaba que estaba siendo un pilar para ellos, un punto firme en el caos de la paternidad primeriza. En realidad, solo era una estatua. Los años empezaron a mezclarse unos con otros, marcados no por eventos, sino por las cosas que no hice. Thomas corrió riesgos, decidió dejar la firma y empezar su propio estudio de arquitectura. Fue una apuesta que lo mantuvo despierto. Por las noches, lo recuerdo sentado en mi sala, con las manos temblorosas mientras miraba los estados de cuenta bancarios. Estaba aterrorizado de fallarles a Elena y a Sofía. «No sé si tengo lo necesario, Dan», confesó. «Y si no soy suficiente». Ese era el momento. Esa era la puerta abierta. Me estaba mostrando su médula, su miedo, su alma misma. Un verdadero amigo lo habría tomado por el hombro. Un verdadero amigo habría dicho: «Creo en ti, e incluso, si fallas, aquí estoy yo». Pero me quedé en mi silla, sorbí mi té. Los números, y le di un análisis racional, paso a paso, de sus costos fijos. Le dije que mantuviera la calma y pensara lógicamente. Le ofrecí una hoja de cálculo cuando lo que necesitaba era un latido de corazón. Ann me miró con una especie de frustración cansada y dijo: «A veces hay que saltar. Dan, Ann, no puedes calcular tu salida de todo». Ann, yo solo asentí y le dije que las matemáticas parecían sólidas. Pensaba que estaba siendo sólido. Pensaba que estaba siendo la fuerza que le faltaba en ese momento. No entendía que la fuerza sin vulnerabilidad es solo un muro. Y la gente, con el tiempo, deja de intentar escalar muros. Viví una vida de rutina perfecta y ordenada. Mi apartamento siempre estaba limpio. Mis facturas siempre estaban pagadas. Mi hermana, Margaret, me visitaba de vez en cuando, y hablábamos de nuestra infancia y de nuestro primo Elliot, que para entonces se había mudado a Londres. Hablábamos de la manera en que nuestros padres nos habían enseñado sobre hechos, sobre salud, sobre el clima. Nunca hablábamos del hecho de que ambos estábamos solos. Nunca hablábamos del peso de la respetabilidad que cargábamos como pesados abrigos de lana en medio del verano. Cuando Margaret finalmente falleció, me encargué de los preparativos con una precisión que me valió elogios del director de la funeraria. «Lo está llevando tan bien», me decía la gente. Les agradecía educadamente. Por dentro yo era un desierto. Quería golpear el ataúd con mis puños, decirle que extrañaba la forma en que me trenzaba el pelo cuando éramos niños.
pero la armadura era demasiado gruesa. La había llevado puesta tanto tiempo que se había fundido con mi piel aney. Principios de mis 50. Conocí a Ruth. Era bibliotecaria inteligente, de voz suave, pero con una mirada que se sentía como una radiografía. Durante un año, vivimos una vida tranquila y agradable. Íbamos al teatro, cocinábamos juntos, dábamos largos paseos. Ella me gustaba inmensamente. Creo que, a mi manera atrofiada, la amaba. Pero un martes por la noche, mientras lavábamos los platos, se detuvo y se volvió hacia mí. Daniel dijo, «Con vos queda. ¿Quién eres?» Me reí, confundido. «¿A qué te refieres? ¿Sabes quién soy?» «No», dijo, sacudiendo la cabeza. «Conozco tus hábitos. Conozco tus libros favoritos. Sé cómo te gusta el filete. Pero te siento como una habitación cerrada. He estado fuera de la puerta durante un año, llamando, y ni siquiera miras por la mirilla». Le dije que estaba siendo dramática. Le dije que solo era una persona reservada. Un hombre estable se fue 3 semanas después. Sus palabras de despedida fueron un cuchillo que aún cargo. «No eres estable, Daniel. Solo estás congelado. Y estoy cansada de tener frío». La vi irse, y por primera vez en mi vida, sentí que los muros de mi fortaleza empezaban a sentirse como los muros de una celda. Pero no hice nada, no la llamé. Simplemente volví a la cocina y terminé de lavar los platos. Me controlé. Entonces llegó el primer ataque al corazón. No el mío, el de Thomasan. Recuerdo la llamada de Elena. Su voz estaba rota, astillada. Al hospital, en un trance de calma. Cuando entré en su habitación, se veía pequeño. Este hombre que siempre había parecido más grande que la vida, que llenaba cada habitación con su risa, estaba conectado a máquinas que zumbaban. Ann extendió una mano y, por una vez, la tomé. Su piel se sentía como papel. «La vida es corta, Dan», susurró. Pasé todo ese tiempo preocupándome por el negocio, por el dinero, y ahora solo desearía haber pasado más tiempo simplemente siendo. «No la desperdicies». Teniendo miedo, apreté su mano. Le prometí que no lo haría. Lo decía con cada fibra de mi ser. Pero tan pronto como salí de esa habitación y caminé por el pasillo estéril y silencioso, los viejos hábitos regresaron. El miedo es ir demasiado, a ser indigno. Volvió a posarse sobre mí como un sudario. Me dije a mí mismo que una vez que estuviera mejor, hablaríamos de verdad, Ann. Pero el momento perfecto nunca llega. Imaginamos que habrá un día en que el sol esté en el ángulo correcto y las palabras fluirán fácilmente. Pero esa es una mentira que nos contamos para justificar nuestra cobardía. Thomas sobrevivió esa vez. Tuvimos 3 años más. 3 años de cenas dominicales. 3 años de Daniel confiable. 3 años de oportunidades para decir: «Te quiero, amigo mío. Eres la mejor mitad de mi alma». No dije nada de eso. Pensaba que tenía tiempo. Y entonces, un martes por la tarde, como cualquier otro, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no hubo visita al hospital. Solo hubo una tumba. Estar junto a la tumba de Thomas fue el momento más digno que he tenido jamás. No me desplomé. Me quedé allí con las manos entrelazadas frente a mí, el abrigo abrochado hasta la barbilla, viendo cómo la tierra golpeaba la madera pulida. La gente se acercaba a mí y me apretaba el brazo susurrando lo buen amigo que era, lo fuerte que estaba siendo para Elena y Sofiana. Sentí. Les di las gracias. Interpreté el papel de pilar sólido e inquebrantable hasta que el último coche abandonó el cementerio, pero por dentro estaba gritando. Les gritaba a la tierra, al cielo y sobre todo a mí mismo. Me di cuenta de que el silencio que había cultivado como un jardín de concurso se había convertido finalmente en un muro que ya no podía escalar. Thomas se había ido, y con él se fue la única persona que alguna vez se había molestado en seguir llamando a mi puerta. Ann
en el velatorio. Sofía, ahora una mujer con los ojos brillantes y escrutadores de Thomas, se acercó a mí, con tanta fuerza que pude sentir los latidos de su corazón. Gracias por estar ahí para él, tío Dan, susurró. Él siempre decía que tú eras lo más estable de su vida. Me sentí como un fraude. Quería decirle que mi estabilidad era solo cobardía con traje. Quería decirle que le había fallado a su padre al no mostrarle nunca al hombre detrás de la máscara. Pero incluso entonces, con el olor de los lirios funerarios en el aire y la hija de mi mejor amigo llorando en mi hombro, no pude hacerlo. Solo le di unas palmaditas en la espalda y dije: «Era un buen hombre, Sofía». Los años que siguieron no estuvieron llenos de drama, sino de una paz hueca y aterradora. Me jubilé de la empresa. Hubo una pequeña fiesta, un reloj de oro y varios discursos sobre mi carrera ejemplar y mi liderazgo sereno. Volví a mi apartamento silencioso, guardé el reloj en un cajón y me di cuenta de que tenía 40 años de recuerdos que parecían pertenecer a otra persona. Empecé a pasar mis días caminando. Iba al parque, al puerto, a los lugares a los que Thomas y yo solíamos ir. Veía a hombres jóvenes riendo, dándose palmadas en la espalda, discutiendo por nada. Quería detenerlos. Quería tomarlos por los hombros y decirles: «No se detengan, no se retraigan. Andail, que es tu hermano. Dile que ella es tu mundo. No dejes que el silencio comience, porque una vez que empieza, es casi imposible de romper». Pienso en Ruth. A menudo ahora pienso en esa habitación cerrada que describió. Ahora me doy cuenta de que no me estaba pidiendo que cambiara mi personalidad, me estaba pidiendo que le confiara mi humanidad. Quería ver las grietas, los miedos, las partes desordenadas y sin pulir de Daniel. Pero yo tenía tanto miedo de que si veía las grietas, se daría cuenta de que toda la estructura era una mentira. Así que me mantuve sólido. Me convertí en un monumento en lugar de un compañero ahora, a los 68 años. El silencio ya no es una elección, es el entorno. Ya no tengo a nadie ante quien controlarme, pero el hábito permanece. Sigo doblando mi ropa con precisión militar. Sigo comiendo mis alimentos de forma pausada y silenciosa. Soy un maestro de un oficio que no tiene público. Miro los correos electrónicos ocasionales de mi primo Elliot desde Londres. Él es feliz, Anne es ruidoso. Envía fotos de sus nietos cubiertos de harina o barro. Vivió una vida desordenada e indigna para los estándares de nuestro padre, y está rodeado de amor. Yo me mantuve respetable, y estoy rodeado de sombras. Ansí, estás escuchando esto, y aún estás en medio de tu historia. Por favor, escúchame. No confundas la compostura con la fuerza. La fuerza es la capacidad de ser vulnerable cuando más importa. La compostura es solo una máscara, y con el tiempo, la máscara se convierte en tu piel. No esperes un mejor momento para decir lo que hay que decir. No hay mejor momento que el presente desordenado, imperfecto y aterrador. Pasé mi vida esperando una seguridad que no existe. Pensé que por no perder los estribos, era un buen hombre. Pensé que por no mostrar mi miedo, era un hombre valiente. Pensé que por no decir te quiero, era un hombre digno. Estaba equivocado. Han Solo era un hombre que tenía demasiado miedo de estar vivo. Thomas, amigo mío, si hay algo más allá de esa tumba, espero que puedas oír esto. Te quise, envidié tu valor, odié tu ruido a veces, pero solo porque me recordaba lo silencioso que era yo. Siento no haber saltado cuando me lo dijiste. Siento haberme quedado detrás del muro. Tengo 68 años. Mi casa está limpia. Mis facturas están pagadas. Y soy la única persona que conoce la forma de mi corazón. Lo cual es la mayor tragedia de todas. Si estuvieras en mi lugar, en el punto donde estoy ahora,
mirando hacia atrás a toda una vida, de oportunidades perdidas y elecciones seguras. ¿Qué habrías hecho diferente? ¿Habrías tenido el valor de ser indigno por el bien del amor?